Bueno, y muchas cosas están pasando con Cuba, por supuesto. Hoy vamos a conversar con Marcel Felipe, director del Museo Americano de la Diáspora Cubana, sobre esta nueva jugada de la dictadura. Hablar de devolver las propiedades confiscadas a los cubanoamericanos con capital para invertir. La propuesta aparece a través de Ahmed Faisal, un oscuro empresario egipcio, el régimen siempre asociándose con esta gente rara, presentado ahora como asesor de La Habana, quien asegura que los antiguos propietarios podrían recuperar sus bienes si tienen recursos para restaurarlos o que también podrían asociarse con inversionistas si no los tienen. Ahora, la pregunta del millón, ¿está el régimen reconociendo que aquellas confiscaciones fueron un robo o intenta convertir ese robo en una nueva oportunidad de negocios para salvarse? Bueno, el mensaje también va dirigido al presidente Donald Trump. La Habana está intentando hablarle en el idioma de los negocios, hoteles, resorts, bienes raíces, inversiones, propiedades, hasta una posible isla Trump en Cayo Santa María. Sí, pueblo cubano, están escuchando bien. Le están ofreciendo a Trump regalarle toda una isla dedicada a él si deja a los Castro en el poder. Así de miserables y oportunistas son los de la familia Castro, dígase el cangrejo Raúl Guillermo Rodríguez Castro y toda su estirpe. La oferta implícita parece ser, bueno, alivien la presión, abran, abran la puerta del capital estadounidense y nosotros le damos una Cuba modernizada, sin elecciones libres, claro, sin Estado de Derecho, pero con presos políticos y además sin desmontar el monopolio del Partido Comunista. En el fondo, lo que el régimen llama modernización, bueno, es simplemente capitalismo controlado por la dictadura o una inversión sin libertades. Marcel, impresionante, ¿no? Al nivel de cinismo que llega el castrismo con tal de mantener el poder. Bienvenido, Martí. Cinismo y ridiculez. Realmente, primero que todo, sabemos que es algo que Miami nunca va a aceptar porque Miami no ha dejado muchos muertos y presos políticos para tener el derecho de volver a invertir en las propiedades que le robaron, no solamente a a los cubanos de Miami, sino a los cubanos de la isla, porque muchos de los que le robaron están todavía en la isla. Pero más aún de eso, es una cuestión sumamente ignorante que solamente puede venir de un régimen que no tiene ninguna idea de cómo manejar una economía. Y es un principio muy básico. Lo que ellos llaman capitalismo es verdaderamente el mercado libre, que como dice la palabra, requiere libertad, requiere un Estado de Derecho. Si no haces eso, tú puedes tener algunas inversiones financiadas por estados en sectores como energía, porque quien respalda a esa empresa es un estado como Estados Unidos, es lo que se está haciendo en Venezuela. Pero por lo general, eso no es suficiente para despertar toda una economía. Para despertar una economía requiere un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho quiere decir que existen libertades, que es lo opuesto a una dictadura. O sea, mientras esa dictadura exista, no va a haber nada que progrese, la hierba no va a crecer y todo lo que están haciendo es tratando de sacar un poco de aire, tratando de convencer a esta administración, tratando de sacarle y darle la vuelta a Marco Rubio, pero no lo van a conseguir, no lo van a conseguir porque el presidente tiene la confianza en su secretario de Estado plena y total. Y además de eso, ya Cuba no, lo que es la dictadura cubana ya no tiene nada que ofrecer. Eh, lo único que tiene que ofrecer es no poner resistencia, pero ya no son resistencia para Estados Unidos. O sea, es muy poquito lo que tienen ellos para negociar ya en este momento. Es muy poco y muy tarde. A mí me llamó mucho la atención que, bueno, aquí revelamos en Martí esta carta que intentó enviar el cangrejo a Trump. Luego nos enteramos de que no era una carta, habían sido, sí, son múltiples los intentos de contacto, yo lo he contado aquí. Buscaron a un jugador de golf profesional para acercarse al presidente. Han buscado de cuánto hay para acercarse a la familia del presidente y le han ofrecido de todo con tal. La única cosa que están pidiendo a cambio es que los Castro permanezcan en Cuba. En medio de todo esto también estamos viendo una arremetida contra Marco Rubio, brutal, pero también, y esto me llama mucho la atención, contra Mauricio Claver Carón. Ayer justamente salió la seguridad del Estado nuevamente a atacar a Mauricio, quien es de alguna manera la mente maestra detrás de toda la política hacia América Latina y por supuesto hacia Cuba y hacia Venezuela. Eh, ¿Realmente podrán saltarse a Marco Rubio? Vimos al vicepresidente J.D. Vance cuando le preguntaron, ¿por qué me preguntas a mí de Cuba? Pregúntale a Marco Rubio. Está claro. No, no van a poder brincarse a Marco, pero más importante, si se lo brincaran, la respuesta va a ser exactamente la misma. La administración a nivel oficial
está completamente unida en la visión de Marco, que es la visión del presidente. Por supuesto que existen intereses que el régimen va a utilizar, porque lo único que sí es bueno el régimen es conocer bien la política americana y a quién utilizar en Washington para cumplir sus intereses. A veces es la extrema izquierda, pero a veces son gente, empresarios y gente de derecha, también los ha utilizado en el pasado. O sea que sí existen esas personas y esos satélites, pero la administración está completamente unida en esto. Atacan a Claver Carones porque es una de las piezas fundamentales que Marco Rubio está utilizando. El éxito de Marco ha sido en gran parte que no necesita eh, poner grandes comités de burócratas a darles asesoría, porque dentro de eso siempre está el simpatizante del régimen o el caballo de Troya, y lo ha mantenido extremadamente cerrado. Y eso a ellos los desespera porque se ven por primera vez completamente deshabilitados. Y es que por primera vez su contrincante es otro cubano que también conoce a Washington y que no y los conoce a ellos muy bien. Así que creo que están muy, muy mal. El mejor camino que se les ha abierto en estos días ha sido el canciller de Panamá. Es tal vez la única ficha que Vamos les a eso. queda, pero ellos verdaderamente es un régimen que ya está de salida. Vamos a esto, me trajiste el tema, lo tenía ahí pautado. Panamá se presenta como una plaza neutral para que Estados Unidos y Cuba negocien y conversen. A ver, lo primero que yo le diría al canciller de Panamá si lo tuviera delante, ¿con qué cara me dices que eres neutral cuando tú eres la sede de Gaesa, de la empresa que se robó los 18.000 millones de dólares, tiene más, del pueblo cubano? Cuando ustedes tienen en Panamá todo tipo de cuentas de banco de los Castro, todo tipo de negocios de la familia Castro. Hay propiedades a nombre de toda esa, empezando por la jefa de Gaesa, Doña Guillermina Lastres Morera. La hija de Doña Guillermina Lastres Morera vive en Panamá. Es decir, ¿de qué tipo de neutralidad tú me estás hablando? Basta de mentir. Es decir, a otro con ese cuento, a otro con ese cuento de que son neutrales. No, no son neutrales. Están a favor de la dictadura y tan a favor de la dictadura están que el Cangrejo ha viajado 27 veces a Panamá en los últimos 2 años, donde por cierto le hicieron la inseminación artificial a las mujeres del Cangrejo, porque el Cangrejo al parecer los espermatozoides no le estaban funcionando bien o algo así. Pero bueno, acaba de parir, está esperando un niño o acaba de parir. Entonces, cositas que nos Mira, enteramos aquí. yo he estado con el canciller en varias ocasiones, lo conozco personalmente, él ha venido acá a Miami, también estuve con él y con el presidente panameño en Oslo, cuando fuimos a acompañar a María Corina Machado a recibir el premio Nobel. Es un tipo extremadamente hábil e inteligente, como lo es el presidente. Son gente muy, muy inteligente y ellos se ven a sí mismos como la Suiza de las Américas, es decir, el lugar donde puedas hacer tu banca y no se te hagan sin preguntas. Cosa que cada día han ido perdiendo más y más porque la presión de Europa y de los Estados Unidos ha ido llevando a que ya no se puede hacer la misma privacidad bancaria. Y como resultado han estado en los últimos 20 años, como resultado de eso y de las políticas americanas de los últimos 20 años, se han permitido irse un poco hacia a la órbita china. Hay una gran influencia del gobierno comunista chino en Panamá y por eso es tan importante la movida de Marco de mandar a un cubano americano a ser el embajador de los Estados Unidos en Panamá. Pero Panamá siempre se ha visto de esa forma como una tierra en la cual cualquiera nos hacen las preguntas, viene y deposita su dinero. Entonces, eh, verdaderamente en su mente ellos son neutrales. El problema es que cuando se trata de una dictadura, ser neutral es ser amigo de esa dictadura, es ayudar a esa dictadura porque no somos equivalentes. Y uno de los problemas que en sentarse a negociar con una dictadura es que cuando te sientas en la mesa con alguien, es de cierta forma una forma de acceder a una especie de igualdad que no lo es. Reconocimiento. Entonces, creo que Panamá piensa que puede hacerlo por tiene una cosa muy particular Panamá para poder hacer esto y es Panamá es donde ellos tienen todo ese dinero guardado. Los bancos panameños, a la jurisdicción del canciller y el presidente panameño, tienen miles de millones de dólares del castrismo. Pudiera ser el lugar donde se le ofrece al castrismo salir de Cuba y disfrutar su dinero, porque en este momento está uno de los problemas que tiene el castrismo es que Raúl, es Raúl Castro. Raúl Castro no quiere ceder, Raúl Castro no quiere salir del poder y realmente no tiene para dónde ir a los 95 años porque
¿dónde va a ir? ¿A China o a Rusia? No hay ninguno, no puede ir a España porque en cualquier momento cambia de gobierno de Sánchez a Feijóo. Tendría que ser un lugar como Panamá, donde ya tiene su dinero, donde por medio de un acuerdo con Estados Unidos pensarían ellos que pudieran estar liberados, pero la realidad es que eso es una fantasía del gobierno panameño, porque la dictadura, si algo ha aprendido en todo este tiempo, es que no confía en nadie, no confía en que eso va a ser una cuestión duradera y Raúl Castro no va a salir del poder bajo ninguna cuestión negociada. Falta entender este régimen. Aquí no va a haber una negociación. Aquí no va, este régimen no le va a dar más remedio a los Estados Unidos que decapitar al régimen de la forma que lo hicieron con Maduro o de la forma que pasó con el Ayatollah, porque no se deja. Y ese es y qué bueno que no se dejen, porque es el futuro que se merece. Eh, Marcel, esto que acabas de tocar también es importante. Desde Cuba recibo miles y miles de mensajes, miles. No hay manera humana que yo pueda responder todo esto. Pero uno de los miles y miles de mensajes más repetidos es, ¿por qué Trump no acaba de llegar? ¿Por qué no acaban de llegar los americanos? ¿Por qué no acaban de hacer algo? Ya estamos desesperados, no podemos más. Sí. Pero mira, yo creo que Estados Unidos ha venido haciendo pasos. Estados Unidos no quiere intervenir. No es popular en los Estados Unidos mandar tropas. Lo estamos viendo en Irán. Entonces, han venido haciendo una serie de cosas. Lo primero fue intentar negociar, que yo creo que Marco Rubio sabe bien, igual que le sabemos tú y yo, que no iba a ser fructuoso, pero había que demostrarle a Washington, al resto de Washington, que eso no iba a funcionar. Próximo paso era el encauzamiento y luego, inmediatamente después de eso, es el encautamiento de los fondos por medio de las sanciones, la internacionalización de las sanciones que hicieron ahora, eh, que es lo que está verdaderamente afectando la relación con Panamá, porque los bancos panameños en este momento deben tener una gran cantidad de dinero castrista congelado, porque para poder tener acceso al mercado americano no pueden ya dejar que el castrismo siga utilizando esos fondos. Y como es tanto dinero, estoy seguro que el castrismo no pudo retirar todos esos fondos a tiempo. Eso es otro tema. Y ahí tienen un buen dinero congelado. Entonces, de aquí en adelante, lo único que queda es que salga Raúl Castro o decapitar a Raúl Castro. Eso es una operación militar, porque decapitando al régimen, perdón, no a Raúl Castro, decapitando al régimen, en el sentido figurativo de la palabra, que quiere decir Que si lo quieren hacer en el arrestando. sentido, que si lo quieren hacer en el sentido más literal, no creo que haya mucha gente que se ponga bravo, ¿eh? Pero bueno. No, no, póngase bravo. No, es neutralizar el problema, el obstáculo a una negociación, porque todos los demás en Cuba están desesperados por una negociación. Ahí no queda ni un solo general, creo yo, que verdaderamente tenga el espíritu de inmolarse por la revolución, ni mucho menos. Ya nadie cree en eso. Es solamente el rey que se beneficia de su sistema, que es una gran diferencia y ventaja que tenemos sobre Venezuela. Venezuela viene toda y Irán, una clase de gente, no solamente una familia, una clase dentro de la sociedad que se beneficiaba del sistema. En Cuba, las únicas personas que se benefician del sistema es un grupito muy pequeño que no llega a ser un porcentaje, ni siquiera una minoría importante dentro de la población, con lo cual está más propicio para cambio, pero el jefe es el que manda y el jefe no deja que venga ese cambio. Entonces creo que van a terminar sacándolo por esa razón y creo que es lo que se merece y ahí vendrá el cambio. Y Estados Unidos creo que quiere y tiene la intención de hacer esto eh, antes de que se termine el verano, por una simple y sencilla razón. Y si los cubanos tienen esta ansia, pueden entender esta razón y tomar cartas en el asunto. Porque lo que Estados Unidos no quiere es otro 11 de julio en el cual el régimen se vuelva violento y Estados Unidos se vea obligado a intervenir. Porque en ese caso Estados Unidos va a tener o que intervenir y es algo que no es popular en el resto de los estados, o no intervenir y perdería por completo al exilio cubano. No quiere estar en esa encrucijada y por lo tanto quieren hacer algo y lo van a hacer relativamente rápido. Ahora, la realidad es que se le ha extendido un poco más de la cuenta el tema en Irán y es mucho más difícil tener dos frentes abiertos. Entonces esto se está demorando, pero el pueblo cubano siempre sabe decir presente y creo que en nuestro día ya viene llegando, ya sea por los propios cubanos, por lo que se avecine, lo que venga de Washington, un disparo de nieve, como decía el verdugo de La Habana, o
Correcto, o sea, por una combinación de los factores. Nuestro día ya viene llegando. Marcel, por último, probablemente en un futuro cercano, digo probablemente porque ya estamos viendo por dónde van, ¿sí? Ah, hacen estas cosas de liberalizar la economía, están cantándole al oído a Trump, están tratando de todo tipo de cosas y lo próximo que viene va a ser una liberación de algunos presos políticos seguramente y de los más relevantes. Me imagino, digo, ¿por qué digo esto? Sencillo, porque todas las noches vemos protestas en Cuba y todas las noches van y apresan a gente. Entonces, no van a Totalmente. soltar a todos esos que apresaron, van a soltar a algunos para entonces ganarse los titulares de los medios afines de ellos, diciendo, ay, mira cómo liberan presos políticos, ay, qué buenos son, quieren un cambio. Probablemente va a venir eso. ¿Crees que aún con la liberación de algunos presos políticos, que no van a ser todos convencidos, van a lograr que Washington alivie la sanción? No, porque nadie les cree, ninguna persona con dos dedos de frente les cree que ellos quieren un cambio. Todo esto viene solamente a raíz de la presión que le ha puesto Estados Unidos. Y lo más evidente es que si verdaderamente quieren un cambio económico, si verdaderamente quieren que Cuba prospere, que se vayan. Si ellos se van y se reemplaza ese sistema por un sistema de derecho, en Cuba entran mínimo 100.000 millones de dólares en los primeros 12 meses y muy probablemente 200.000 millones de dólares en los próximos 2 a 3 años. Eh, Mucho más que el Producto Interno Bruto de Cuba actualmente, muchísimo más. Entrarían en 2 años. El cambio sería tan espectacular que sería difícil para los cubanos mantenerse al tanto de todos los cambios, comprando todas las cosas que se le han negado por tanto tiempo. Me recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, las colas, el primer McDonald's en Rusia, las colas que se formaban porque la gente quería estar ahí, porque enseguida lo que se desata es tremendo y es bello. ¿Por qué no hacen eso? Si tanto quieren el cambio, ¿por qué no hacen eso? Porque lo que quieren no es eso, lo que quieren es el poder. Y si eso es lo que quieren, entonces no pueden mantenerse porque van a frenar todo ese desarrollo económico. Ellos son el obstáculo, no la solución. Gracias, Marcel Felipe, coincidimos en eso. Ellos son el obstáculo, no la solución. Gracias mil, Gracias. Marcel. Nos mantenemos aquí en Cuba al día. Tenemos mucho más, así que quédese con nosotros después de la pausa.